vamos a dar inicio a nuestra jornada académica, la acostumbrada jornada. Estamos en nuestro tema número 34. Esperamos haya sido de mucha utilidad toda esta actividad académica. Transmitiéndoles Carlos Buitrago desde la hermosa ciudad de Medellín, hoy con un hermoso clima, está perfecto el día, y ya una ciudad iniciando a despertar después de esta cuarentena tan tremenda que sigue hasta los principios de junio por ahora, pero ya hemos comenzado con algunas actividades laborales, por lo menos en la clínica nuestra hemos empezado a trabajar y en la mayoría de clínicas de nuestra ciudad. Por supuesto con las mismas medidas de protección de todo el mundo, pero ya la ciudad comienza a tomar un poco de vida, esperando que todos los que están en el resto de Latinoamérica también puedan estar haciendo ya algo más de actividad, porque esto está bastante largo y difícil. Como saben ustedes, por el tema de estar ya trabajando, pues vamos a espaciar ya los streaming y vamos a tratar de dejar algo de hábito. Entonces, por lo pronto iremos haciendo 1 o 2 a la semana. Para esta semana, entonces, tienen ahí compartido la tarde de hoy, y el jueves entrante vamos a actualizar lo que es el streaming en la parte de la reactivación de la cirugía, específicamente en ginecología, ahora en la fase del COVID en la que vamos. Para el día de hoy tenemos entonces el tema de uso de imágenes en las disfunciones del piso pélvico. Esto es una conferencia muy interesante. Nos va a presentar a la doctora Diana Milena Rodríguez Merchán. La doctora es una importación nuestra a Antioquia, la importamos desde la ciudad de Bogotá. Ella es de la Universidad Nacional de Bogotá, uroginecóloga, ecografista de piso pélvico de la Universidad de Chile, y es docente del diplomado de uroginecología de la Universidad Nacional de Colombia, pero trabaja actualmente en la ciudad de Río Negro, que ya es toda una ciudad grandísima, la segunda ciudad más importante en Antioquia. Doctora, voy a dejar de compartir para que usted, por favor, nos abra nos comparta su pantalla y abra su cámara para que la gente pueda verla mientras usted hable y sea más personalizada la cámara. 11 participantes y esperemos que se nos vayan uniendo un poco más para que la gente no se nos vaya a ir cansando. Doctora, bien pueda entonces, voy cerrando entonces a partir de ahora todos los micrófonos y le dejo solo a la doctora por seguridad, porque ha habido mucho ataque cibernético en los últimos días. Hemos tenido noticias de unos ataques muy fuertes en Zoom, entonces seguiremos limitando la participación. Les recuerdo que deben levantar su mano. Al final vamos a escuchar toda la presentación, al final levantan su mano y yo les abro el micrófono con mucho gusto. Pueden hacer algunos comentarios por el chat, pero se prefiere que participen con la mano levantada. Doctora Diana, un gusto de verla y muchísimas gracias por estar en este streaming. Bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, doctor Buitrago, por el espacio. Realmente es un esfuerzo muy grande y muy maravilloso que se está haciendo en todo este proceso de actualización para todos y de todos los temas y súper diverso. Muchísimas gracias a todos ustedes por el tiempo, por la atención. Trataré de hacerla un poquito dinámica para que no se me vayan a distraer. No sé si ya ven mi pantalla. ¿Ya ven la presentación? Perfecto. Lo vimos perfecto, doctora, y se oye y se ve perfecto, simplemente que la grande y ya queda lista. Listo. ¿Listo? Muy buenas tardes, como ya les decía el doctor, hoy vamos a hablar acerca de las imágenes en las disfunciones de piso pélvico o uroginecológicas. Entonces, nuevamente recordarles que con el incremento de la calidad de vida y la expectativa de vida en las pacientes han empezado a aparecer otro tipo de trastornos del piso pélvico. Estos trastornos tienen un amplio espectro de presentación clínica que van desde la parte anatómica, la parte funcional y la parte mixta. Se debe al daño de los ligamentos, fascias y músculos que van a soportar el piso pélvico, estructuras que vamos a ver en las diferentes imágenes y en los diferentes estudios que nos van a permitir hacer una correlación clínica y patológica en las pacientes. Entonces, este tipo de síntomas tenemos como incontinencia urinaria, donde tenemos sus dos grandes
tipos, la de esfuerzo y la de urgencia. Tenemos los trastornos de vaciamiento, que son ya que se pueden presentar por alteraciones de tipo urgencia urinaria, alteraciones en el detrusor y otro tipo de trastornos que pueden ser sí posterior a una cirugía o pueden ser previos a ella. El prolapso de órganos pélvicos, del cual ya tenemos un pleno conocimiento acerca de toda la parte de la evaluación anatómica y las diferentes y múltiples técnicas quirúrgicas que utilizamos para corregirla. La incontinencia fecal, entonces como una nueva entidad que, no nueva, sino una entidad que se empieza a estudiar más ampliamente, puesto que se empieza a interrogar y a medida que se interroga las pacientes empiezan a consultar, empiezan a perder como la vergüenza a tener este tipo de síntomas, las anomalías sensitivas y la alteración en el vaciamiento también asociado, como les decía, a la parte de urgencia urinaria, las disfunciones defecatorias en su amplio espectro que va desde la defecación obstruida, el estreñimiento crónico, el prolapso rectal o la prosidencia rectal y las disfunciones sexuales que van también de la mano con todo este tipo de trastornos. Entonces, ¿esto qué ha permitido? Ha permitido que la uroginecología aumente como disciplina y además de ser una disciplina mayor, también tenga un abordaje multidisciplinario donde tenemos el grupo de urología, donde tenemos el grupo de coloproctología, fisioterapia y obviamente nosotros en ginecología, y estamos entrando ya con el tema de las imágenes que cada día se han hecho más ampliamente utilizadas y estudiadas con el tema de resonancia, ecografía, de lo cual vamos a hablar hoy. Entonces, ¿por qué es importante hablar de las disfunciones? Cuando hablamos del piso pélvico tenemos una serie de síntomas clínicos o síntomas más frecuentes que son la sensación de masa, todo lo que es el prolapso de lo que hemos hablado, de lo que han hablado previamente, que es las diferentes técnicas quirúrgicas que se hacen, vías de abordaje, vía abdominal, vía vaginal, vía laparoscópica, si se requiere o no se requiere el uso de prótesis, slings, malla y todo este tipo de cosas. Pero entonces pasamos a otra parte, a otro capítulo de las disfunciones del piso pélvico que son más de síntomas funcionales, donde Yuga ha hecho un esfuerzo por estandarizar este tipo de terminología para que hagamos nosotros lo mismo, donde tenemos la incontinencia urinaria, como les decía, esfuerzo, urgencia postural mixta, continua coital, que no tiene que ir de la mano con algún tipo de prolapso, los síntomas de almacenamiento vesical, donde tenemos la frecuencia diaria, síntomas de llenado, la nocturia, la urgencia, los síndromes de vejiga hiperactiva por frecuencia y nocturia, en ausencia de infecciones del tracto urinario u otras patologías. Y los síntomas del vaciado cuando tenemos chorros miccionales pobres o cortos, ¿sí? Cuando tenemos micciones, orinas en salpicadura o en spray, vaciados incompletos o que las pacientes tengan que cambiar de posición para poder evacuar completamente la vejiga, que tenga que estar yendo nuevamente a orinar después de la última micción, que tengan goteo postmiccional, síntomas irritativos vesicales como disuria, poliaquiuria y una micción dependiente, como les decía. Entonces todo esto empieza a presentarnos una serie de cuadros de disfunciones diferentes con una amplia gama de síntomas, donde podemos empezar a organizar estos síntomas y empezar a hablar de síndrome de vejiga hiperactiva, que la vamos a caracterizar como una urgencia urinaria que se asocia a un aumento de la frecuencia y la nicturia que puede ir sí o no con incontinencia. Entonces es empezarnos a salir un poco de todo lo que es el prolapso, la sensación de masa, todo este tipo de síntomas y obviamente las conductas netamente quirúrgicas a entrar a algo más funcional, a las disfunciones propiamente del piso pélvico, donde vamos a tener las disfunciones de los 3 compartimentos, del compartimento anterior, donde vamos a tener toda esta parte de urgencia, compartimento apical y compartimento posterior, hablando desde el síntoma y desde la disfunción. Entonces es un síndrome clínico que se aumenta con la edad, más o menos el 50% de todas las mujeres después de los 50 años, después de los 60 años van a presentar algún tipo de síntoma de vejiga hiperactiva o de urgencia urinaria que no necesariamente tiene que ir de la mano con una urge-incontinencia. Obviamente que para empezar a estudiar este síndrome uno tiene que descartar cualquier tipo de infección del tracto urinario u otra cosa que esté generando el síntoma. Puede ir de la mano con hiperactividad del detrusor, sí, que puede ser documentado por urodinamia, y también tenemos como unos hallazgos ecográficos
También se puede ver a otras formas de disfunción, también sabemos toda la parte de las lesiones neurológicas, porque cuando empezamos a entender la fisiología de la micción y la fisiología de la defecación, entendemos que hay múltiples vías aferentes, tanto del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, que intervienen en todo el proceso de continencia e incontinencia y que permite una movilidad. Por eso es que la teoría integral de Petros habla de un movimiento, fuerzas que llevan tracciones y que esto permite la evacuación urinaria y fecal. Puede también asociarse a otro tipo de patologías crónicas. Entonces en este caso empezamos a hablar del estreñimiento o de la defecación obstruida, que también es algo muy frecuente, no solamente en pacientes mayores, sino también en las pacientes jóvenes. Entonces es empezar a darnos cuenta de los diferentes síntomas que podemos encontrar. Un poquito para visibilizar estos tipos de patologías: 1 de cada 3 mujeres va a tener incontinencia urinaria durante el embarazo, de la cual hasta el 30% puede persistir 3 meses posterior al nacimiento. La incontinencia fecal la podemos encontrar hasta en un 9 o un 10% de las pacientes después de los 50 años. Cualquier tipo de síntoma o de disfunción del piso pélvico se puede encontrar hasta en un 30 o un 61% de la población general, y hasta un 10% de todas estas pacientes van a terminar en una intervención quirúrgica. Después de los 65 años, el 50% sí o sí va a tener incontinencia urinaria, como les decía, ya sea de urgencia o ya sea de esfuerzo. ¿Por qué? Porque se ha visto que dentro de la fisiopatología de la incontinencia urinaria no siempre se debe tener un embarazo o un parto vaginal para tener los síntomas. También las mujeres que no han tenido ni embarazos ni partos van a tener cualquier tipo de disfunción. Y hasta un 30%, que van a ser las pacientes que nos van a interesar en este tipo de estudios, van a requerir una reintervención. ¿Por qué? Porque hay una falla, hay una recidiva o hay un tipo de síndrome de Novo que aparece posterior a la cirugía, trastornos evacuatorios vesicales o defecatorios. La incontinencia podemos tenerla por medio de pérdida del soporte uretral o deficiencia intrínseca. Tenemos también la hiperactividad del detrusor y obviamente toda la parte de la alteración de las estructuras de soporte del piso pélvico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya empezamos a entender esto, obviamente empezamos a mirar que las pacientes que van a tener este tipo de disfunciones van a tener habitualmente procedimientos previos o se van a salir del grueso de las pacientes que van por un prolapso genital habitual, ¿sí? Sino que son pacientes que van a volver a la consulta o porque las operaron y empezaron con nuevos síntomas, o porque tienen síntomas funcionales netamente que no se asocian directamente a una evaluación o a un tipo de prolapso. Entonces, para el 2010, más o menos 210.000 mujeres tuvieron una colocación de una cinta, ¿sí?, para incontinencia urinaria de esfuerzo, y hasta 75.000 de una malla de prolapso o una prótesis de prolapso. En una revisión de Cochrane se estimó que del 7 al 18% de todos los posoperatorios que utilizaran, ya fuera malla o ya fuera cinta, podían presentar algún grado de complicación. De ahí vienen toda la parte de las alertas y todas las cosas que hemos hablado. Con la colocación de los sling, ¿qué podemos presentar? Podemos tener hasta en un 13% un aumento en la frecuencia. Entonces es lo que las pacientes tienden a llamar: a mí me operaron pero quedé peor. No, o sea, lo que pasa es que aparecen unos síntomas que de pronto ella no tenía tan visibles y que con la colocación del sling se puede hacer mucho más visible. Y 2, la parte de la nituria, que sabemos, ahorita más adelante les voy a hablar, de acuerdo a la ubicación de la cinta, por estímulo hacia el cuello vesical se pueden aparecer estos síntomas de urgencia urinaria de Novo. Y en general, hasta un 60% de disfunciones miccionales, o sea, un aumento del residuo postmiccional, que las pacientes tengan que estar de pie o que tengan que cambiar de posición para poder evacuar la vejiga. Entonces, digamos que es algo realmente frecuente y es una causa frecuente de consulta. Entonces, en estas pacientes es que vamos a empezar a considerar el estudio de las imágenes. Las imágenes no son para todas las pacientes, eso está más que claro, y lo hemos visto porque con la evaluación clínica, con el POPQ, con el Q-tip clínico, pues es más que suficiente, por ejemplo, para hacer un abordaje inicial en este tipo de pacientes. ¿Para quiénes van a ser las imágenes? Para las pacientes que ya han sido intervenidas o que no hay una asociación clínica directa entre lo que es el examen físico y los síntomas de la paciente o la conducta que se propone. Este es un estudio que evaluó los síntomas que se presentan de compartimento posterior en las pacientes en una unidad uroginecológica. ¿Por qué? Porque muchas veces
asumimos que todos los trastornos del piso pélvico son cistocele, histerocele, rectocele, y olvidamos otro tipo de síntomas más funcionales. Entonces, aquí que se encontró que a medida, y eso es otra cosa, a medida que se interrogan las pacientes empezamos a encontrar este tipo de síntomas que a veces uno da por hecho o no los interroga. Entonces es importante empezarlos a incluir dentro de la evaluación habitual que hacemos de este tipo de pacientes. Se encontró que hasta un 13% de todas las pacientes presentaban incontinencia fecal. Hasta un 26% tenían estreñimiento. Un 64% algún tipo de defecación obstruida, algún tipo de grado que puede ir desde las pacientes que requieren digitación manual para poder evacuar o que simplemente no pueden evacuar o que no tienen esa sensación de plenitud al evacuar durante la defecación, y que hasta un 56% de estas pacientes iba a presentar algún grado de prolapso posterior con un estado clasificado en un estadio POPQ mayor o igual a 2. Entonces es por eso que empezamos a mirar qué pacientes se podrían beneficiar de este tipo de imágenes. Entonces, aquí vamos a centrar como en dos grupos principales, donde vamos a tener toda la parte de los síntomas o disfunciones de compartimento anterior. Hablemos de urgencia, síntomas de llenado, vaciamiento, recidiva del prolapso y todo este tipo de síntomas anteriores, y los de compartimento posterior, que ya les he mencionado. Entonces, este tipo de pacientes, ¿qué va a pasar? No tiene comportamiento habitual de las pacientes que habitualmente tratamos, entonces va a requerir un estudio adicional que nos va a incluir ¿qué? El estudio de la anatomía. Entonces, las imágenes, ¿qué son? Es esa evaluación anatómica de la parte dinámica y funcional del piso pélvico, puesto que sabemos que la anatomía del piso pélvico es diferente. Nosotros la dividimos en 3 compartimentos: anterior, medio y posterior, ¿sí? Donde vamos a evaluar toda la parte de la estructura hacia la parte anterior, donde tenemos la sínfisis del pubis, donde se van a anclar los ligamentos, que vamos a ver acá. Entonces acá tenemos la sínfisis del pubis, donde vamos a tener los ligamentos puburetrales, los ligamentos uretropélvicos, que nos van a ayudar con el tema de la continencia, donde tenemos la fascia endopélvica, que es un gran tapete que nos ayuda en toda la parte del sostén del piso pélvico, que según la zona donde la tenemos, si nos vamos hacia la parte de la unión anterior, vamos a tener la fascia pubocervical, ¿sí? Si nos vamos hacia la parte apical, vamos a tener como esa fascia se sostiene y se inserta en el anillo pericervical, que a su vez va a estar fijado por toda la parte del complejo cardinal uterosacro, ¿sí? Que va a ser el nivel 1, que va a ser el que va a anclar todo el resto de las fascias. Nos vamos a ir hacia la parte posterior, donde vamos a tener el tabique rectovaginal, la fascia rectovaginal, donde vamos a tener el músculo longitudinal del ano, que va a ser un anclaje que va a ir hacia la parte más externa o hacia la membrana perineal y el cuerpo perineal, ¿sí? Y vamos a tener también allí toda la parte del cuerpo perineal que nos va a anclar músculo transverso perineal, superficial y profundo, que nos va a crear pues el introito, ¿sí? Entonces, con este repaso muy breve y muy rápido de la anatomía, ¿qué entendemos? Que la anatomía del piso pélvico es dinámica y funcional. ¿Por qué? Porque está compuesta de ligamentos y fascias que se tienen que interactuar o que tienen que tener toda la parte de las conexiones con todo el sistema nervioso, que permita garantizar 3 cosas. 1, la actividad reproductiva y sexual de la mujer. 2, toda la parte del mecanismo de continencia urinaria y también el mecanismo de evacuación urinaria. Y 3, la parte de continencia fecal y evacuación defecatoria normal. Entonces, aquí entramos a 3 grupos grandes que se salen como de la parte netamente anatómica, sino que vamos a tener ya la parte funcional, donde tenemos alteraciones, y por eso quise traer esta imagen, que es de la teoría integral del doctor Petros, acerca de los trastornos del vaciamiento. Miren, uno puede tener alteraciones anatómicas anteriores, medias o posteriores, y tener trastornos del vaciamiento. Frecuencia y urgencia igual, nicturia igual, incontinencia fecal igual y dolor pélvico igual. Entonces, ¿esto qué significa? Que es algo dinámico, que es algo funcional. Por esto este tipo de estudios nos van a contribuir en la información que tenemos en este tipo de pacientes.
Entonces, ¿esto qué ha hecho con las imágenes? Ha motivado a incrementar el estudio y a buscar otro tipo de tratamientos. ¿Qué pasa? La idea es que cuando tenemos este tipo de herramientas, cambien las conductas quirúrgicas, cambien las conductas de las pacientes. Digamos que es algo que lleva más o menos unos 15, 20 años en estudio y su masificación pues ha sido un poco difícil, puesto que requiere un entrenamiento diferente, obviamente porque la anatomía se ve de una manera totalmente diferente. Entonces, digamos que está en todo el proceso de indicaciones, estandarización, entrenamiento, y cada día nos aporta más información. Inicialmente era con el tema, pues el estudio era con la resonancia, y poco a poco con la aparición del ultrasonido y el ingreso al plano axial por el ultrasonido y el ultrasonido tomográfico permitió pues el abordaje y el estudio de este tipo de anatomía. Nos permite evaluar los efectos que se produce durante el parto vaginal, antes y después, y como les decía, estamos en un constante proceso de depuración. Cuando hablaba con el doctor Riascos, que es el radiólogo que hace las resonancias en Bogotá, me contaba acerca de también cómo poco a poco se ha incrementado el uso de la resonancia, pero que tampoco es un estudio ampliamente masificado, al igual que la ecografía. Por eso es importante que sepamos qué tipos de indicaciones tenemos para utilizar estos estudios y también para que las pacientes se beneficien de este tipo de estudio. Entonces, respecto a la resonancia no es invasiva, está libre de radiación, es superior a la de ecografía que se hacía previamente con TAC, que era con medio de contraste varitado, entonces que solamente permitía evaluar la luz, no permitía ver las estructuras. Entonces ya con la resonancia tenemos la evaluación de los tejidos blandos, se utiliza la secuencia T2, que nos permite una mayor resolución de toda la parte del tejido muscular y de los ligamentos. Esto nos va a permitir evaluar las diferentes estructuras del piso pélvico. Tiene una importancia supremamente marcada con toda la parte de los trastornos del compartimento posterior, específicamente lo que es intosuscepción, prolapso rectal, rectocele verdadero, anismo y otro tipo de sinergias defecatorias. Por eso surge la defecorresonancia, que nos va a permitir hacer una evaluación secuencial y detallada de la anatomía y del piso pélvico. Entonces vamos a hablar de la relajación del piso pélvico, el prolapso, la incontinencia fecal y la defecación obstruida. ¿Cómo es la técnica? Entonces se hace una evaluación de toda la parte del diafragma pélvico, donde vamos a evaluar el músculo puborectal. Entonces sabemos del músculo elevador del ano, que va a conformar el diafragma pélvico. Entonces vamos a evaluar el pubococcígeo y el iliococcígeo en planos coronales, que nos van a ayudar más como para las líneas de referencia, y el puborectal en el plano axial. Entonces, ¿qué es lo que se evalúa? A diferencia de la ecografía, nosotros en la ecografía evaluamos por número de cortes y hay que tener como una serie de parámetros objetivos que se deben cumplir, que están claramente estandarizados. En la parte de resonancia se habla más de la simetría, el grosor, el trofismo del músculo, y de acuerdo a eso es una parte un poco más subjetiva. Por eso el entrenamiento también requiere un entrenamiento especial. También tenemos la membrana perineal. Entonces, el protocolo varía según el instituto donde se realice, según el tipo de resonador que se utilice. La idea es que sea de 1.5 a 3 teras, porque si aumenta, pues obviamente vamos a tener bastante ruido en la imagen, y si disminuye, pues no vamos a tener la resolución suficiente. En este caso, la diferencia, por eso es que tiene una de las grandes ventajas frente a la ecografía en los estudios de trastorno de compartimento posterior, es que se aplica el gel intrarrectal y se pone la paciente a defecar. Es un poco incómodo, por eso es, digamos, no es algo agradable para las pacientes, por eso habitualmente es mucho más cómodo la ecografía para la paciente, pero igual hace parte del estudio. La posición, obviamente, pues no está claramente la posición que se requiere para la defecación, sino que tiene que ser un poco más de pie o acostadas, entonces eso también limita el estudio. Hasta en un 40% de estos estudios encontramos algún tipo de alteración del compartimento anterior, que por ejemplo no estaba claramente diagnosticado en la evaluación clínica, y al igual que en la ecografía, hacemos la evaluación en reposo, en Valsalva, con Valsalva máximo, en contracción, y ellos tienen adicional el proceso defecatorio. Por eso es supremamente importante en las pacientes que tienen defecación obstruida y no tenemos, digamos, una causa clara de esta situación, y la relajación del piso pélvico durante la defecación. Entonces, se utilizan secuencias anatómicas rápidas, que es esta, que lo que va a hacer durante tiempos cortos, que lo que va a hacer es mirar la anatomía
en los cortes axiales, coronales y sagitales. La parte del video, aquí hay una gran diferencia con la ecografía. Nosotros en ecografía la parte del video y la parte dinámica, por así decirlo, lo hacemos en el 4D mediante la reconstrucción de los 3 planos ortogonales entrando al plano axial. Ellos hacen la evaluación en un plano medio sagital. Entonces, digamos que es una de las diferencias grandes. Entonces, por ejemplo, la distensión del hiato que nosotros la valoramos en una imagen de un volumen renderizado de una reconstrucción del plano axial, ellos la hacen mediante distancias antero-posterior en un plano medio sagital. Utilizan la secuencia T2, por lo que les decía. Entonces, en esta resonancia, en el primero, vamos a ver acá la sínfisis del pubis. Siempre tener en mente que tanto en ecografía como en resonancia, la imagen de referencia, la estructura ósea de referencia va a ser la sínfisis del pubis, y de aquí vamos a trazar 2 líneas, la línea pubococcígea o la línea mediopúbica, en la cual vamos a utilizarla como referencia. Entonces esta línea va desde el borde de la sínfisis del pubis hasta la unión sacrococcígea, esa va a ser la línea y esa va a ser la línea de referencia. Entonces esta es una de las primeras cosas que quiero que se fijen porque va a ser muy diferente a la ecografía. Entonces empezamos aquí, aquí tenemos acá, y va a pasar acá por la unión ano-rectal, ¿sí? Entonces donde tenemos el canal anal y el recto, donde estaría acá la ampolla rectal. Aquí tenemos en esta segunda imagen el músculo puborectal, miren acá cómo se ve el haz, se ve completico, ¿sí? Acá tenemos el pubococcígeo que va hacia atrás, ¿sí? El iliococcígeo que se va a anclar acá hacia la parte de lo que sería el arco tendineo de la fascia endopélvica que ayuda a formarse por la condensación de las fibras con el obturador interno, aquí viene, y finalmente aquí la parte de los soportes de la estructura parauretral de continencia urinaria, ligamentos puboretrales y los uretropélvicos que ellos los dividen como parauretrales, periuretrales. Entonces, ¿cómo se va a evaluar la abulsión del músculo elevador del ano? La abulsión del músculo elevador del ano se va a evaluar solamente su inserción. Entonces, miren acá cómo se ve claramente la inserción, ¿sí? Y aquí tenemos la ausencia de un lado. Entonces, esto sería lo que nosotros llamamos una abulsión parcial. Ellos simplemente lo definen por ausencia, ¿sí? O hipotrofismo, atrofia del músculo, ¿sí? Acá lo vemos incompleto y se reporta así, no requiere un número de cortes, sino que solamente se ha visualizado, durante la secuencia. Respecto a la valoración del esfínter anal, entonces lo mismo, es una evaluación que se hace más subjetiva, no requiere como el número de cortes como lo hacemos en ecografía, lo que se hace es una evaluación del trofismo también, pero en este caso sí tiene que estar en 2 cortes, presente esa atrofia o esa ausencia, como lo vemos aquí, acá tenemos el interno, que es este, y el externo, el esfínter anal externo, ¿sí? Entonces, tiene que estar presente en dos cortes, dos planos, para poder hablar de una lesión del esfínter anal. Entonces, ¿cómo se hace la valoración en la resonancia? Como les decía, la línea pubococcígea va a ser la línea que traza, digamos, la línea de referencia, ¿sí? Respecto a esta se va a medir el prolapso anterior, apical y posterior, ¿sí? Tenemos una segunda línea, que es la línea del hiato, lo que les decía, que acá se hace en plano medio sagital, que va desde el borde inferior hasta la unión anorrectal, ¿sí? Y la parte del descenso, que es la línea M, ¿sí? Que nos habla de cuando está en reposo y cuando en valsalva máximo, que tanto desciende el piso pélvico, y también se puede evaluar allí el prolapso de órganos pélvicos. Entonces, el valor normal de la línea H o del hiato es 6 centímetros, y ya de acuerdo a eso, a medida que aumenta, pues hay una clasificación, y el descenso de órganos pélvicos debe ser de 2 centímetros cuando es mayor, entonces ya se habla de algún tipo de prolapso. ¿Listo? Entonces, esto es lo que les estaba diciendo, el valor normal del hiato sería menor a 6, de la línea M, o sea, del descenso, menor a 2, ¿sí? Entonces, miren cómo cada sistema tiene un tipo de cuantificación diferente. Cuando hablamos de un POPQ, entonces hablamos de referencia respecto al anillo himeneal, ¿cierto? Como de menos y más si se estadifica el prolapso de acuerdo a esto.
en ecografía respecto a la sínfisis del pubis, que les diré, y en resonancia respecto a la línea pubocoxígea. Entonces tenemos diferentes escalas de evaluación y clasificación. Eso hace que nosotros debamos saber que cuando estamos leyendo un estudio, cuando estamos pidiendo un estudio, qué tipo de escala estamos utilizando para saber la severidad y para poder clasificar la paciente, puesto que en un valor puede estar normal y en el otro es anormal, entonces saber cómo eso. Entonces, respecto a la línea H, entonces tenemos leve de 6 a 8 centímetros, moderado de 8 a 10 y severo más de 10 centímetros de lo que sería el hiato, ¿sí? Y la línea M que tanto desciende, entonces miren acá está en reposo y aquí en valsalva máxima, entonces qué tanto desciende, si es de 2 a 4 leve, de 4 a 6 moderado y severo. Y esto nos permite graduar el grado de severidad del prolapso. Entonces miren que ya tenemos diferentes clasificaciones, esta sería para la parte de la resonancia. El ángulo anorrectal es algo supremamente interesante porque nos permite evaluar lo que es completar lo que es la parte de la evacuación, ¿sí? La parte de la defecación. Cuando tenemos en reposo se forma un ángulo anorrectal entre lo que es el canal anal y el recto en esta unión, ¿sí? Aquí viene el haz del músculo puborectal, ¿sí? Que de acuerdo bueno, eso ya sería la parte de la fisiología no rectal, pero para resumirla, cuando no están en condiciones adecuadas, se produce una contracción del músculo puborectal, que lo que va a hacer es elevar, es un músculo elevador del ano, eleva toda la parte, eleva hacia el recto, no el ano. Entonces, y agudiza, cierra el ángulo, más o menos de 15 a 20 grados. Y cuando sí es adecuado para el proceso de evacuación, lo que hay es una relajación que desciende y permite una horizontalización, ¿sí? Más o menos también un aumento en el ángulo de 15 a 20 grados que permite la evacuación. Entonces, esta es de las informaciones más importantes que aporta la resonancia y que es una limitante respecto a la ecografía, porque la ecografía no nos va a permitir este tipo de imágenes. Entonces, aquí tenemos el video. Mueve el mouse hasta que aparezca. Ahí está. Entonces, miren, ahí está cómo se produce el proceso evacuatorio. Acá tenemos un pequeño rectocele, miren, acá se ve, por una disrupción entre lo que es el canal, la fascia del canal anal y el recto. Entonces, podemos evaluar el descenso de los órganos pélvicos, como ya les decía, respecto a la línea pubocoxígea, ¿sí? Tenemos la regla de los 3 que nos permite la clasificación, que ya les voy a decir que son 3 centímetros, ¿sí? Vamos a tener el descenso de compartimento anterior, ¿sí? El cistocele. Entonces, con el cistocele lo que hacemos es una medición de esta línea respecto al mayor punto de descenso y de acuerdo a esto se va a clasificar. 2, también nos permite evaluar los quistes, si están por arriba de la línea pubocoxígea, se habla de que pueden ser divertículos, y si están por debajo puede ser quistes de las glándulas de Skin. Se habla de la horizontalización de la uretra o hipermovilidad uretral, también evaluada en grados, más de 30 grados, y se habla de algo más descriptivo que es el engrosamiento del detrusor, no tienen un punto de corte como si lo vamos a ver en la ecografía, ¿sí? Y para hablar de compromiso, el compartimento apical tiene que estar 1 centímetro por encima de esta línea de descenso. Entonces, cuando tenemos el descenso, entonces de 1 a 3 vamos a hablar de leve, de 3 a 6 moderado y más de 6 severo, de la distancia de lo que desciende, el cistocele o el histerocele o el rectocele. Entonces, aquí miren, tenemos un histerocele, ¿sí lo ven? 5.1 centímetros por debajo de la línea, sínfisis del pubis y la unión sacrocoxígea, su línea pubocoxígea. Bueno, respecto al compartimento posterior, realmente es donde está su mayor utilidad, su mayor importancia, la resonancia, o sea, realmente tiene grandes ventajas en el sentido en que nos permite evaluar anatómicamente también y funcionalmente en la parte evacuatoria. El rectocele lo definimos como una disrupción entre la unión del canal anal, ¿sí?, con el recto a nivel de la ampolla rectal y tenemos como un sáculo
Ese es el rectocele, también se habla de rectocele verdadero. Se utiliza el mismo concepto, tanto en resonancia como en ecografía, de lo que es profundidad. Entonces se habla de qué tan profundo es el rectocele para que sea significativo clínicamente. Entonces acá estamos en reposo, se pasa una línea, ¿sí? Por donde viene acá el canal anal, y con Valsalva máximo, y este es el valor de la profundidad. Se habla que tiene una sensibilidad, una sensibilidad del 30 al 70%, y la otra cosa es que tiene que estar 2 centímetros por debajo de la línea pubococcígea. Entonces, acuérdense de la línea que va de aquí hasta acá y se mediría el mayor punto de centro. De acuerdo a eso lo clasificamos para hablar de la severidad del prolapso de compartimento posterior, y esta medida sería la profundidad. Son dos conceptos diferentes que se manejan igual tanto en resonancia como en ecografía. Aquí nuevamente, miren, entonces donde iría la pared y la profundidad. ¿Listo? Y nuestra línea, si quisiéramos medir el grado de prolapso, aquí. ¿Listo? Bueno, entonces lo de la profundidad es pequeño, moderado, grande. Entonces, de acuerdo al grado de profundidad que tenga, en ecografía si utilizamos solamente el valor y ya, y hablamos que tiene que ser más de 1.5 para que sea significativo. Entonces, ya vamos con el rectocele verdadero, que es una primera entidad, vamos para la intususcepción. La intususcepción es una invaginación de la mucosa dentro de la mucosa rectal, dentro del canal, ¿sí? Que se va a caracterizar por una imagen como en copa de martini, ¿sí? ¿Por qué? Porque entra y hace como una bolsa hacia adentro, ¿sí? Y no permite la evaluación completa. Entonces, más o menos la intususcepción puede estar asociada hasta en un 15, un 20% con las defecaciones, con los síntomas de defecación obstruida. Y a veces estas pacientes van a requerir digitalización manual para poder evacuar. Entonces, la graduación por resonancia nos habla de que puede ser intrarrectal, intranal o extranal. Cuando ya se habla de extranal, ya hablamos de prolapso o prosidencia de la mucosa rectal propiamente dicha, donde se tiene una de las principales utilidades de este tipo de estudios, ya sea la resonancia o ya sea la ecografía, puesto que se puede considerar la posibilidad, eso lo hemos discutido un poco con la parte de coloproctología, de hacer rectopexias vías abdominales, o técnicas transanales, y que se sale de la corrección sitio específica del compartimento posterior de la membrana perineal y de la suspensión del tabique rectovaginal. Entonces, digamos que es una de estas condiciones que es muy ganador tener la imagen y pues obviamente saberla interpretar, porque sí puede considerar otra posibilidad quirúrgica. Y por otro lado tenemos una condición que se llama anismo, que es una disinergia defecatoria, lo mismo. Este tipo de, por ejemplo, estas pacientes habitualmente no tienen un prolapso muy grande, pero sí tienen el síntoma y consultan y consultan. Entonces, estas pacientes tienen una alteración en su proceso de su fisiología no rectal, puesto que en lugar de hacer acá, miren, cuando la paciente puja, en lugar de hacer una evacuación, lo que hace es contraer, ¿sí? Entonces, lo que hace es contraer el piso pélvico. Entonces, en el compartimento anterior va a orinar o va a pujar, y en el compartimento posterior va a apretar. Entonces, va a contraer, perdón, no permite la evacuación completa de su materia fecal. Entonces, son pacientes con defecaciones obstruidas, con disinergias defecatorias, que obviamente el manejo es totalmente diferente y que no tendría nada que ver con la parte quirúrgica. Y en este tipo de pacientes, ecográficamente las podemos empezar a identificar con algo que nosotros llamamos coactivación del músculo elevador del ano, que es cuando se le pone a hacer el Valsalva y ellas contraen. Ya para entrar un poquitico en el tema de ecografía, que es un poquito más conocido para todos, entonces el ultrasonido de piso pélvico lleva más o menos unos 15, 20 años. Tenemos varias escuelas: el abordaje transperineal, el abordaje endocavitario, que requiere un software y un equipo, una sonda diferente, ¿sí? Que nos hace volúmenes en 360 grados. El tipo de ecografía en el que estamos entrenados y que estamos entrenándonos en Latinoamérica, casi todo es transperineal, excepto de Brasil, que sí tiene la escuela del transductor de la sonda 360, y Estados Unidos. Acá el resto sí estamos trabajando con el transperineal. ¿Por qué? Porque nos permite, obviamente, el mismo tipo de equipo. Entonces,
no necesitamos adquirir un equipo diferente, tiene una mayor accesibilidad en la medida en que nos vamos entrenando, es un examen en tiempo real, o sea, todo el tiempo estamos haciendo una retroalimentación con la paciente del Valsalva, de la contracción, de este tipo de cosas que les decía que con la resonancia no se puede hacer. Tenemos los 3 planos, medio sagital, coronal y axial, como les decía, al igual que en la resonancia, con la diferencia que nosotros hacemos unas evaluaciones en el plano axial y no en el plano medio sagital, como se hace en la resonancia. Tenemos algo supremamente ganador con la ecografía y por eso es una indicación que le gana a la resonancia, y es que en ecografía sí podemos ver las cintas, los slings y las mallas. En cambio, cuando hablamos en la resonancia, lo único que se ve pues son como variaciones en las densidades, me decía el radiólogo, entonces no permite identificar muy bien el material protésico. Hablamos un poco acerca de lo que es ingresar a la fosa isquiorectal cuando hacemos las suspensiones a sacroespinoso, cuando tenemos los hematomas, que sí se puede ver obviamente porque el ligamento sí se ve por resonancia claramente, pero digamos que todavía la parte material protésico no, pues no está como tal, como descrito, estandarizado. Entonces en ecografía sí tenemos la parte de cintas y mallas que sí definitivamente se ve mejor por ecografía. Nos permite hacer, como ya les dije, una evaluación anatómica y funcional. Son vías de abordaje complementarias porque hacemos primero un abordaje 2D, luego hacemos un 3D, un 4D y ultrasonido tomográfico. Es muy cómodo para la paciente, como ya les mostré, imagínense la paciente cuando le toca de pie, defecar, todo este tipo de cosas, en cambio esto es en posición ginecológica, y la paciente solamente pues tiene que pujar y contraer, entonces es mucho más, no es invasivo, es mucho más cómodo para la paciente. Entonces, este es el tipo de técnica, lo que les decía, este es con el transductor endocavitario, donde se hacen, miren que los cortes son diferentes, por eso es que la estandarización y las medidas en este tipo de ecografía también va a ser diferente a la que utilizamos cuando el abordaje es transperineal. La adquisición de los volúmenes es así, son volúmenes de 360 grados, también podemos evaluar el músculo elevador del ano en su haz rectal. Este es el abordaje transperineal, que es el que nosotros hacemos. Miren acá nuevamente la referencia sínfisis del pubis. Como les decía, tanto en resonancia en todas las imágenes del piso, la sínfisis del pubis es supremamente importante. La uretra, vagina, ¿sí? El canal anal y el músculo pubo-rectal. Entonces hacemos una adquisición en 2D, en la imagen que todos conocemos, sínfisis del pubis, uretra, canal vaginal, canal anal y músculo pubo-rectal. Entonces, la ecografía en el compartimento anterior va a ser muchísimo más ganador respecto a la resonancia. ¿Por qué? Porque en el compartimento anterior la resonancia, la información que nos aporta es un poco más corta, como les decía. Aquí en cambio podemos evaluar toda la parte de residuo postmiccional, inmediatamente la paciente evacúa, el grosor de la pared vesical que ya está estandarizado que el punto de corte es 5, cuando lo tenemos mayor a 5 habitualmente se asocia con hiperactividad del detrusor que puede ir sí o no con contracciones inhibidas que las podemos ver en la urodinamia o no, ¿sí? Pero pueden ser sintomáticas. La biometría uretral, obviamente la longitud de la uretra, el cuello vesical en reposo, el cuello vesical en valsalva, todo respecto a la sínfisis del pubis, la rotación uretral, que sería el Q-tip, el ángulo retrovesical, que también lo vemos aquí, hablamos de ángulos retrovesicales cerrados y abiertos, de acuerdo a si tienen o no tienen pérdida en esta unión, que ya les voy a mostrar, y que también puede ir de la mano, digamos, dentro del estudio de la incontinencia urinaria oculta. El funneling uretral, que nos habla de presiones de cierre bajas y deficiencia intrínseca del esfínter, el descenso de la vejiga y el descenso del cuello vesical respecto a la sínfisis del pubis. Entonces, se hace primero en reposo, en la medición del cuello vesical, luego en valsalva máximo y se hace una resta. De acuerdo a esto vamos a tener el descenso del cuello vesical, que nos va a hablar de la hipermovilidad uretral. El ángulo retrovesical, lo que les decía, pared posterior de la uretra, pared posterior de la vejiga, con valsalva máximo, vamos a tener ángulos retrovesicales abiertos que se asocian a incontinencias urinarias que tienen abulsión del músculo elevador del ano versus los que tienen cerrado, y la rotación uretral, que es el Q-tip. También podemos ver las estructuras quísticas, los divertículos, podemos ver los hematomas, cuando, por ejemplo, cuando ponemos un sling retropúbico transobturador, algunas veces lo alcanzamos a ver por ecografía, y los quistes de Gardner o los quistes paravaginales, previamente a resecarlos, la ecografía es muy buen método para mirar la proximidad, el tamaño, el compromiso con estructuras vecinas.
en este tipo de imágenes. El SLING, como les decía, pues es súper ganado la ecografía. Como les decía, esta es una charla como de las imágenes, no me voy a detener como en cada, las medidas normales y esas cosas, porque ya sería tema de otra hora. Entonces aquí tenemos lo que es la longitud de la uretra, ¿sí? La distancia, aquí tenemos el SLING, ¿sí? La distancia del SLING a la uretra, del SLING al pubis, del SLING al cuello vesical y del SLING al meato. Entonces, esta información va a ser muy útil en el tema, por ejemplo, de las complicaciones post-SLING, evacuatorias o de urgencia o de frecuencia o de incontinencias urinarias recidivantes o que tienen uretras fijas. Entonces, ¿en qué pacientes se les debe hacer? Cuando persiste la incontinencia, cuando tenemos patrones miccionales obstructivos o que tienen que cambiar de posición para orinar, el síndrome irritativo vesical del que les hablaba inicialmente al comienzo, el dolor pélvico crónico, la exposición del SLING, la vejiga hiperactiva. Obviamente está en todo el proceso de estandarización, tenemos varias medidas, unas medidas para la parte funcional y otras medidas para la parte anatómica, ¿sí? Donde hablamos de la parte funcional con el gap SLING pubis en reposo y en Valsalva para mirarle el tema de la continencia urinaria y su ubicación tanto a la uretra como al cuello vesical, ¿sí? Para hablar más de la parte de los trastornos del vaciamiento y de la urgencia urinaria. La evaluación se hace en reposo y en Valsalva máximo. Entonces, esta es una imagen, plano medio sagital, una reconstrucción al plano axial, donde podemos ver los brazos y los ángulos que se forman del SLING, que nos habla de un SLING transobturador o retropúbico. Entonces, miren, acá tenemos un SLING que además de eso va a estar en contacto más o menos hasta en un 60 o un 70% de la uretra, pues no de la uretra, sino de la parte del soporte, que nos habla de un SLING retropúbico y que son vectores verticales de este tipo de SLING. Entonces, miren que cuando entramos hacemos la reconstrucción, vamos a ver un SLING con vectores verticales. A diferencia del transobturador, que son vectores horizontales, ¿sí? Y solamente está en contacto en un 30%. Con la parte de la uretra, entonces vamos a ver la reconstrucción en lo que se conoce clásicamente como en imagen de gaviota. Aquí tenemos otra paciente con un trastorno evacuatorio, de una incontinencia restante con una uretra fija, con un antecedente de una cirugía de Borch. Entonces miren cómo la tenemos acá en reposo, la uretra está fija, acá tenemos un ángulo retrovesical cerrado, sigue con incontinencia, un Valsalva máximo. Entonces miren que tiene un cistocele con un ángulo retrovesical cerrado con una uretra fija. Entonces digamos que teniendo esta imagen más la urodinamia decimos, bueno, esta paciente se puede o no se puede beneficiar realmente de un SLING o es candidato a otro tipo de terapia tipo agente abultante, bueno, otro tipo de cosas que podemos utilizar. Como les decía, el gap SLING pubis, que habla de la funcionalidad de la cinta en Valsalva máximo, por diferentes estudios que se ha hecho con gráficas de dispersión para mirar como el valor que debe ser efectivo para que sea continente, se habla más o menos de 9 a 13, aquí tenemos una distancia de 10, ¿sí? Este fue un estudio que se hizo para mirar en la ecografía qué riesgo tenían de desarrollar síntomas irritativos vesicales después de una colocación de una cinta, basados estos síntomas como frecuencia, nicturia, vacilación o vaciamiento incompleto, chorro débil y retención. Entonces hacían un cálculo de la cinta, que era la distancia de la cinta, ¿sí?, al meato, y luego toda la longitud uretral. Entonces, mediante un modelo de regresión se evidenció que por cada punto 1 tenía 1.9 más veces de hacer un síndrome irritativo vesical. De ahí empezamos a entender por qué la principal o una de las principales complicaciones que tenemos después de poner un SLING es la aparición hasta en un 30% de síntomas de urgencia urinaria o incontinencia post-SLING de no. Entonces, la ecografía sería el método de elección para este tipo de ubicación de la cinta y de disfunción de las cintas de la mano con la urodinamia. Entonces, este tipo el ultrasonido y la ecografía se convierten en estudios que amplían toda la parte de la evaluación en este tipo de pacientes. Aquí tenemos también cómo se pueden ver las mallas, el prolapso anterior, identificar y hacer un mapeo exacto de la malla no siempre es tan fácil porque es que el material de la malla ha cambiado a lo largo del tiempo, entonces digamos que no podemos como
hacer una ubicación totalmente exacta, pero sí muy aproximada de dónde está la malla. Ya en el compartimento apical hablamos acá ya también del descenso del cuello vesical, acá tenemos el útero, entonces aquí tenemos el cuello también respecto a la sínfisis del pubis en Valsalva máximo. Hablamos que para que sea significativo tiene que estar 15 milímetros por encima de la sínfisis del pubis. Aquí podemos ver lo de la coactivación del músculo elevador del ano. No vemos como tal la condición del anismo, que ya la vimos en la resonancia, pero sí podemos ver cómo la paciente tiene una disinergia. Por la parte del compartimento anterior puja, pero por la parte del compartimento posterior contrae. Entonces, y obviamente eso también se puede traducir en dolor pélvico o en vaginismo. El enterocele, que es la presencia de las asas por vagina habitualmente en pacientes que han tenido algún tipo de histerectomía, ¿sí? Y se asocia con el abombamiento y la abulsión del elevador del ano. Por ecografía también podemos ver el descenso de los órganos pélvicos. Tenemos un POPQ ecográfico que es equivalente al POPQ clínico. Entonces, también respecto a la sínfisis del pubis, ya tenemos otra entidad que es la abulsión del músculo elevador del ano, de la que les había hablado con la resonancia, que es un poco más subjetiva. Acá tenemos ya un poco más de objetividad para la evaluación ecográfica. Este tipo de patología se puede presentar hasta un 10 o un 30% de las mujeres con un parto normal, que se incrementa considerablemente cuando el parto es instrumentado. Por eso debería ser la ecografía un método que se utiliza en este tipo de pacientes, en el posparto tardío. Es un factor de riesgo importante para la recurrencia del prolapso. Estas pacientes requieren menos cofactores o condiciones para desarrollar algún tipo de prolapso y se asocia con abombamiento del hiato genital. Entonces, miren lo que les decía, acá tenemos la abulsión por ecografía, ¿sí? Tenemos la sobredistensión, esto era lo que yo les decía, nosotros evaluamos el abombamiento mediante el ingreso al plano axial, una reconstrucción de los 3 planos ortogonales que nos va a dar la dimensión del hiato genital, a diferencia de la resonancia que se hace por plano medio sagital. La evaluación ecográfica del músculo elevador del ano tiene que ser por corte de ultrasonido tomográfico de 2.5 en contracción máxima, donde tenemos que tener estas 3 imágenes, que es la presencia de la sínfisis del pubis abierta, cerrada y desaparece, para hablar de una imagen estandarizada. Y acá evaluamos la ecogenicidad, por eso debe ser en Valsalva, del músculo. Entonces acá tenemos una abulsión parcial, lo que les decía, si recuerdan la imagen, y acá tenemos una abulsión completa del músculo elevador. Para las implicaciones clínicas es igual. En el compartimento posterior vamos a evaluar en reposo Valsalva y en Valsalva máximo. Entonces vamos a ver el canal anal, ¿sí? Por eso nos va a permitir evaluar el esfínter y la unión acá del canal anal con la ampolla, donde vamos a ver los rectoceles. Vamos a ver en qué tipo de pacientes las podemos pedir cuando queremos evaluar el cuerpo perineal, cuando quedan como con esos desgarros que unen la vagina con el recto, cuando hay incontinencia fecal, cuando hacemos una evaluación de compartimento posterior, la defecación obstruida, el anismo y la lesión del esfínter anal. Aquí tenemos un rectocele, acá tenemos canal anal, el Valsalva máximo y miren la disrupción. Y aquí tenemos el rectocele. A partir de acá hacemos la evaluación de la profundidad, que es el mismo concepto que manejamos en resonancia. La intususcepción, entonces recuerden cuando hablábamos de la imagen en copa de Martini, que se produce por una invaginación, una inversión de la mucosa dentro del canal anal. Miren acá cómo vemos la imagen en copa de Martini, donde la mucosa va entrando hacia el canal anal y puede llegar a ser un prolapso rectal, ¿sí? Es una imagen en flecha, en copa. Qué pena que no la vi. Nos muestra otra vez la copa de Martini. Ajá. Acá viene, acá viene, acá viene. Entonces la paciente puja y hay una inversión. Mira, aquí viene, ahí. Acá como una flecha. Ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Sí la ven? Ahí está. Entonces esa es la misma imagen que vemos por resonancia. Y finalmente nos permite evaluar también el esfínter anal.
La técnica, el gold estándar sigue siendo la endosonografía, pero estamos en todo el proceso de estandarización donde el abordaje transperineal también es equivalente para evaluar el esfínter. Es importante la herramienta en el seguimiento de oasis, de la lesión del tramo obstétrico del esfínter, del parto, durante el parto, que se puede presentar hasta en un 20 o un 68%. Afecta la calidad de vida de las pacientes, obviamente, pues por a largo plazo, la presencia de incontinencia fecal. Aquí tenemos una imagen con un transductor endosonográfico donde se ve la lesión, y este es el abordaje exoanal, que es el que hacemos nosotros, donde tenemos estandarizados también los cortes, hacemos una evaluación de toda la parte del esfínter anal en su porción subcutánea, superficial y profunda, mediante cortes de ultrasonido tomográfico, aquí está, donde hacemos una evaluación en esta parte de la porción subcutánea, recordar pues las particularidades del esfínter anal de la mujer, ¿sí? Donde vamos a tener que aquí y aquí, como si tuviese lesión, pero es por la distribución de las fibras de sus diferentes porciones, y se evalúan los 6 cuadritos que les estoy mostrando y evaluamos la continuidad, ¿sí? Acá nosotros tenemos estandarizado este tipo de corte y tiene que estar un defecto en más de mayor a 30 grados en 4 de los 6 cortes para hablar de una lesión del esfínter anal. Entonces, todo esto está en proceso de estandarización de acuerdo a la información que vamos obteniendo con cada tipo de estudio, obviamente en la medida en que vamos saliendo del cuadro solamente anatómico y quirúrgico de la paciente y entramos en toda la parte de los síntomas funcionales. Esto obviamente va de la mano con la estandarización de los cortes, de las medidas y de los valores, y obviamente del reporte, ¿no? Porque pues uno empieza a mirar los diferentes reportes que surgen de la ecografía y de la resonancia. Entonces por eso es necesario que conozcamos para saber qué buscamos, qué pedimos, cómo nos lo deben reportar y encontrarle la utilidad. Entonces, por ejemplo, cuando ya unimos lo que es la ecografía de piso pélvico con la urodinamia, hacemos un estudio anatómico y funcional de todo el proceso de la micción. Entonces, eso nos va a permitir tener un panorama más amplio en el manejo de este tipo de pacientes, por ejemplo, después de un sling, después de un Borch, después de un agente abultante, después del láser, después de lo que uno quiera. Entonces, de acuerdo a eso, podemos cambiar o redireccionar la conducta. Entonces es la invitación de las imágenes en este tipo de pacientes. Entonces, finalmente, para llevar para la casa, primero, las alteraciones funcionales del piso pélvico son multifactoriales, las podemos estudiar anatómica y funcionalmente, puesto que toda la anatomía, la teoría integral, la podemos ver en la parte anterior con la urodinamia, la ecografía de piso pélvico, ¿sí? Y en la parte posterior con la manometría no rectal y la ecografía de piso pélvico y la defecoresonancia. Entonces, miren que tenemos muchos estudios que nos permiten empezar a ahondar en este tipo de síntomas desde la parte clínica y también desde la parte de investigación. Estos síntomas obviamente ocurren como una consecuencia de la función desordenada de estos componentes y alteraciones, y en mayor proporción pues con las pacientes que han tenido algún tipo de trauma del piso pélvico. Y este tipo de síntomas se pueden estudiar pues mediante el abordaje multidisciplinario, tanto de la parte quirúrgica, de la parte clínica y de la parte de imágenes, como la manometría, la resonancia, la ecografía, la urodinamia. ¿En qué tipo de pacientes podemos pedir la ecografía? En la parte de incontinencia urinaria, entonces en los patrones obstructivos miccionales, las recurrencias, las complicaciones, la ecografía realmente sería un método de elección inicial junto con la urodinamia. Cuando la incontinencia es recurrente o de difícil manejo o refractaria, y cuando no tenemos una respuesta esperada al tratamiento instaurado, ya sea compartimento anterior o posterior. Y obviamente decirles pues que las imágenes no son para todas las pacientes, entonces todas las que vayan a la consulta de piso pélvico con imágenes, no, pero sí hay unas pacientes seleccionadas que se van a beneficiar de las imágenes y que puede permitir un abordaje diferente y una mejoría en la calidad de vida, que de eso se trata en nuestros pacientes. Entonces esto es un abrebocas como de lo que es la parte funcional y que la parte del piso pélvico, cuando entendemos su fisiología,
y la parte dinámica entendemos que no es solamente la parte quirúrgica, que obviamente es uno de los pilares más grandes y fundamentales, pero que tenemos también la otra parte de las disfunciones y que tenemos una herramienta muy útil que son las imágenes. Entonces es invitarlos a conocerlas, a solicitarlas, aprenderlas a leer. Y bueno, de los que se quieran entrenar, entonces son súper bienvenidos con el diplomado que estamos con la universidad haciendo. Ya casi vamos a terminar la primera cohorte de ecografía ginecológica, endometriosis profunda y piso pélvico. De nuevo, muchísimas gracias por su atención. Espero haber sido clara, que hayan quedado los conceptos generales claros. Gracias por su tiempo y al doctor Buitrago, gracias por el espacio. Feliz noche. No, todavía no se despida, doctora, que apenas van a... Doctora, muchas gracias, muy amable. Como dice usted bien, es un abrebocas, porque yo creo que la mayoría quedamos con la boca abierta. No sabía que había tantos exámenes, pero acabo de descubrir que si me llega una señora con nanismo, voy a ver la de ecografía y voy a quedar lo mismo. Mejor dicho, yo veo, porque es que uno realmente, para incontinencia y todo, yo creo que casi ya nadie opera sin una urodinamia, ¿cierto? Es evidente. En la época que yo era joven, las indicaciones de urodinamia eran 3 nomás, y no se operaban todas las incontinencias de esfuerzo, ni las llevaba uno a urodinamia. Hoy en día todas van a urodinamia, pero uno no encuentra imágenes o no se piden de rutina en los pacientes con defectos de piso pélvico, ¿cierto? Evidentemente hay estudios fisiológicos, no solamente estáticos, sino fisiológicos de todo lo que es la defecación y todas esas cosas, pero realmente no estamos acostumbrados a este tipo de imágenes ni a este tipo de exámenes y realmente, no sé, yo creo que casi pues nadie lo pide, excepción hecha cuando ya tiene una complicación quirúrgica de la malla, tal, ¿qué pasó esto? ¿Qué está retencionista? ¿Será que me quedó mal puesta la malla? Etcétera. ¿Usted cree que hay coloproctólogos que saben manejar bien el compartimento medio y anterior o ginecólogos que manejen bien el compartimento, dijéramos, no posterior, sino por lo menos la parte defecatoria? Bueno, realmente es un camino que se ha hecho. Yo llevo más o menos 5 años en todo esto del piso pélvico y obviamente cuando recién empecé los profes y con los profes trabajamos mucho, era como la parte quirúrgica, la parte de estas cosas, y a medida que se ha fortalecido todos los grupos interdisciplinarios de uroginecología, porque ya trabajamos de la mano con los urólogos, muy de la mano, ya cada vez estamos empezando a hablar más con los coloproctólogos, entonces digamos que se está empezando a ampliar el tipo de estudios, ¿sí? Y nos estamos, digamos que alimentando los unos de los otros. Por ejemplo, cuando hablamos de manometría, cuando yo hice la presentación de fisiología no rectal, cuando uno habla con el coloproctólogo, hay muchas herramientas y conceptos que ellos manejan que nosotros no, y viceversa. Entonces es como un proceso de crecimiento mutuo que hacemos y que realmente la invitación es a crear estas unidades de uroginecología y de piso pélvico que deben funcionar como deben ser, porque entonces la paciente con incontinencia fecal salta del gastro, salta del coloproctólogo, salta al ginecólogo, salta por todas partes y realmente nadie como que se apersona de ello. Entonces, digamos que es como la invitación a hacer estos grupos interdisciplinarios y a formar las unidades como tal. Obviamente acá en Medellín tenemos la Bolivariana, el Prado también, en Río Negro también estamos trabajando en eso, en Bogotá también, pero digamos que es algo muy, muy naciente, es algo que se está gestando poco a poco y que cada día vamos avanzando, pero digamos que ya estamos en mayor nivel de competencia, tanto clínica como quirúrgica, para este tipo de imágenes. Por ejemplo, antes era absolutamente desconocida una manometría para un ginecólogo y para un uroginecólogo, ya no, ya nosotros sabemos evaluar, leer una manometría, una urodinamia, entonces digamos que poco a poco se ha ido incrementando y obviamente, por ejemplo, hace poco hablábamos con los coloproctólogos, con algunos, bueno, son poquitos, de la ecografía, para que ellos también empiecen a saber qué hacemos la ecografía, qué sirve, que sí hay estudios que soportan su equivalencia al estudio endosonográfico cuando no se dispone de este tipo de software. Entonces, digamos que es un camino, es un trabajo y gran parte de este tipo de charlas es eso, es que sepa como lo que se tiene y para qué sirve. Recuerdo que
en la parte, si ustedes hunden lo de participantes, aparece una barrita que dice unas instrucciones y ahí dice levantar la mano. Por favor, levanten la mano para yo abrirles el micrófono y puedan participar, que eso es bueno para que nos cuenten de dónde están llamando y todo. La primera pregunta que aparece, doctora, es, claro, aunque ya usted medio lo mencionó, es ¿qué requerimientos mínimos de equipo de ecografía para la realización de ecografía de piso pélvico? Bueno, para la ecografía de piso pélvico debemos tener un equipo que tenga un transductor convex, ¿sí? De 7 a 9 MHz, que tenga ultrasonido tomográfico, ¿sí? Que nos permita hacer una reconstrucción en el volumen renderizado, una medición también de volúmenes. Son los requisitos más o menos de un equipo. Habitualmente tienen que ser gama media a alta. Entonces, digamos, para hacer la evaluación completa del ultrasonido. Y cuando hacemos solamente los cortes en 2D que les mostré, sí puede ser cualquier equipo y es bonito porque uno empieza así, o sea, empieza como con la parte solamente de 2D y ya cuando uno entra al plano axial, pues ya sí requiere mayores herramientas. Pregunta el doctor Martín Díaz desde Perú, ¿qué evaluación sonográfica nos puede predecir obstrucción infravesical post-sling medio uretral? Claro que sí, mira, cuando hicieron el estudio de dispersión, se suponía que en contracción máxima hay una distancia que es el gap slim pubis, entonces cuando se habla menor a 9, se habla de que hay un alto riesgo de obstrucción, entonces que no se va a permitir, ese es uno. Dos, cuando se hace la medición del residuo postmiccional, hay lugares donde utilizan como un sonovio, un equipo en que hacen una medición al otro día de colocada la cinta del residuo postmiccional. Y si está mayor al 10% de la capacidad vesical total, entonces lo consideran elevado, otros a 30 cc. Entonces varía según el estudio o la escuela que tú sigas, pero se puede utilizar. Y 3, cuando ya tú, si es tardíamente, cuando haces la ecografía debe ser realizada inmediatamente después la paciente tenga la micción, cuando tenga residuos postmiccionales elevados. Entonces, si tenemos a cualquiera de esos tres, hablamos de que el sling, por ejemplo, está muy ajustado y que hay que hacer una conducta quirúrgica. A diferencia de, por ejemplo, cuando tienen alteraciones en el detrusor o trastornos del vaciamiento ya más de tipo de urgencia, por ejemplo, capacidades vesicales bajas, bueno, otro tipo de cosas que, digamos, el sling está adecuadamente puesto, o sea, tiene un gap pubis normal, y 2, un residuo normal que tú dices, no es la cinta, entonces, digamos, esa paciente no sería candidata quirúrgica, por ejemplo. Cuando usted dice 9 es ¿qué? Cuando dice 9 es, ¿qué medida está diciendo? El gap slim pubis, el de la distancia de la cinta a la sínfisis del pubis, que es como el funcional. Entre la malla y la uretra es 2 a 5, ¿cuánto maneja? Menor de 3 es este es el sling, el valor, aquí está. Ese es el gap slim pubis que habla de la funcionalidad de la continencia. Es problemático. ¿Y más de 5 también? No. Más de, o sea, y cuando está muy suelto, por así decirlo, o sea, mayor a 3, entonces puede ser una incontinencia recidivante. Entonces, digamos que, pero obviamente, como les digo, es una gráfica de dispersión. Hay pacientes que tienen esto y tienen retención, ¿sí? Entonces, por eso hay que ir de la mano con la parte clínica, pero digamos que ese es el punto de corte que se utiliza para el sling 9 a 13 y la distancia de la uretra mayor a 3 milímetros. Pero esa no es tanto para el tema de continencia o retención, sino más para el tema de urgencia o síntomas irritativos vesicales. Ok, doctora. Anderson. Doctora, felicitaciones, tremenda charla, le amplía uno bastante el panorama al respecto de el dinamismo de estos estudios. La pregunta era precisamente por eso, la versatilidad que tiene la ecografía y más en manos de un ginecólogo, pues que tiene todo el plano quirúrgico en mente. ¿Existen estudios sobre la utilización de ecografía de piso pélvico intraoperatoria? Tal vez, por ejemplo, para la colocación de malla y la distancia a la que debería quedar y para evitarnos ese 26% de pacientes que quedan con algún trastorno después de la colocación de la malla. Entonces, ¿existe algún estudio o si no existe, por qué sí o por qué no hacerlo?
Pues realmente estudios como tal con la ecografía intraquirúrgica como tal, no. Lo que sí hay es, los chilenos hace como 2 años, si mal no estoy, presentaron en Yuga un estudio donde se evaluaba era con porcentaje de residuo, ¿sí? Porcentaje de residuo postmiccional, pues para ajustar la cinta de acuerdo a eso. Esa es como una. Dos, también se ha utilizado, ellos hay veces colocan los slink con anestesia local, entonces como con bloqueos, entonces digamos que ponen la paciente a hacer valsalva para hacer la parte de la evacuación, esa es otra. Tres, cuando dejan el nudo del pescador también, que tú pues al otro día evalúas la paciente y si algo lo sueltas un poquito o hasta las 8 días lo sueltas un poquito. Entonces, digamos que esas son como las posibilidades, pero con ecografía exactamente para la colocación del sling, no conozco. Voy a hacer la tarea y lo busco, pero intraoperatorio no. Más del posoperatorio inmediato para evaluación del residuo. Claro. Bueno, ahí queda la idea en el aire. Claro que sí. Muy buena. Investigaciones, Anderson, eso está muy bien. Doctor Carlos Díaz, me gustaría que participara. Sí, claro, perfecto. Hola, Dianita, felicitaciones como Hola, siempre. profe, ¿cómo estás? Bien. No, quisiera que nos hablaras un poco más del tunneling, que es un diagnóstico diferencial que es complicado desde el punto de vista clínico, eso de la vesicalización de la uretra o la uretralización de la vejiga y cuáles son los signos y síntomas que nos llevan a indicar el estudio. Listo. ¿Cómo nos ayuda esta imagen? Claro que sí, mira, el funneling uretral fue una de las descripciones que se hizo más desde la ecografía endocavitaria. Realmente el doctor Abbas Chouperi, que es uno de es el líder en ecografía endocavitaria con la del 360, habla del funneling. Entonces él habla de como de 3 o 4 puntos principales con esto. Es que es uno, en las pacientes que tienen incontinencias urinarias continuas o severas, ¿sí? En ese tipo de pacientes habitualmente se asocia con deficiencia intrínseca del esfínter, presiones de cierre bajas y son pacientes que de entrada se les debería considerar un sling o de vectores verticales. Entonces, en ese tipo de pacientes, digamos que los síntomas, tanto de incontinencia de esfuerzo como de urgencia, son como incontinencias urinarias mixtas, ¿sí me entiendes? Mixtas con presiones de cierre muy bajas. Entonces, la ecografía, ¿en qué te puede ayudar? Por ejemplo, si tú ves que tiene un funneling claramente dicho, entonces se ha dicho lo que yo he preguntado, porque digamos, estudios como tal de eso, realmente no hay como algo que te define una conducta quirúrgica, si se prefiere sí o sí los sling retropúbicos. O sea, a una paciente que tenga un funneling uretral, lo uno de entrada debería ponerle un retropúbico. Ok, gracias. Muy bien. Si hay alguna otra pregunta del auditorio. Sí, Saúl Arratia, doctor, que ya está abierto su micrófono, bien pueda. Muy buenas noches a todos los que están en contacto con esto. Un saludo a usted, doctor Buitrago, a la doctora Diana Rodríguez, que tuve el placer de conocerla allá en Cartagena, en el curso de quitina de base. Bueno, doctora, la verdad, en mi caso, porque yo le hablo acá de Bolivia, la indicación más común que ustedes tengan en la práctica diaria ya para la aplicación de la ecografía de piso pélvico, no sé cuál es la experiencia, porque en lo personal es muy nuevo para mí. Como usted dice que aquí en toda Latinoamérica casi ya todos los países están usando, pero en mi país la verdad no sé si hay algún colega que también esté conectado de Bolivia. En lo personal, en la ciudad donde estoy viviendo, que es La Paz, no he visto todavía a alguien pedir una ecografía o menos una resonancia de piso pélvico, más sí he escuchado, pero en la práctica diaria, en su práctica, en donde usted trabaja, ¿cuál es cómo decirle, la mayor la patología con mayor indicación en la que sí o sí se debería pedir la ecografía de piso pélvico? Saludos a todos, gracias. Doc, qué gusto saludarlo. Claro que sí, está cordialmente invitado aquí a Colombia. Cuando quiera se puede entrenar con nosotros. Bueno, mira, sí o sí, las pacientes que tienen disfunción miccional o incontinencia recidivante o obstrucción, lo que sea, post-sling.
después de que tú le colocas una cinta. O sea, en ese tipo de pacientes sí o sí uno debe tener la ecografía. 2, las pacientes que han tenido, idealmente, las pacientes que han tenido desgarros 3 y 4, durante el parto debería hacérseles el seguimiento con la ecografía, ¿sí? Y, por ejemplo, la resonancia en las pacientes que tienen defecación obstruida y tú no le ves ningún tipo de alteración al examen físico, para descartar básicamente anismo de intususcepción, por ejemplo. En las pacientes con estreñimiento crónico, pacientes jóvenes, uno las puede ver con intususcepción y obviamente clínicamente no les ves nada. Entonces serían como 3 indicaciones que realmente son, que sí amerita el estudio de las imágenes. Doctora, 2 palabritas del diplomado. ¿Cuánto dura, más o menos? ¿Cómo se hace para la gente de afuera, etcétera? Sí, claro. El diplomado dura más o menos 6 meses, ¿sí? Donde se van sábado y domingo, todo el día. Hacemos en la mañana un módulo teórico, en la tarde un módulo práctico, por eso son 6 meses. Eso lo estamos haciendo para las personas acá a nivel nacional, en Bogotá. Y ya la parte internacional estamos trabajando en un módulo online, como el que tiene en la página de Yuga, para hacer el entrenamiento, es así, es solamente de ecografía de piso pélvico, que la lidera el doctor Guzmán para Latinoamérica. Y la parte que estamos haciendo nosotros es hacer como un módulo virtual y que puedan venir acá más o menos unos 15 días, que es como una propuesta. Entonces cualquier cosa, si algo me escribes por el interno y podemos mirar. Aprovechemos, doctora, deje de una vez al final otra vez su dirección electrónica para que le puedan escribir los que están interesados en algún tipo de formación o algún dato adicional sobre el tema. Estas son las oportunidades que tenemos de contacto entre los latinoamericanos y tenemos que aprovecharlas. Yo quisiera de pronto escuchar la participación de nuestra mano derecha aquí en Medellín, que es el doctor Carlos Contreras, y nos dijera un poco sobre la misma pregunta, como qué patologías aquí en Medellín le llegan con más frecuencia o quiénes solicitan más estudios, aparte de la endometriosis profunda, cosas de piso pélvico. Aló, Carlos. Te escucho perfectamente, Carlos. Buenas noches. Primero que todo, pues muchas gracias, Carlos, por la iniciativa. Excelente conferencia, Diana, como siempre. Pues nos hizo un paseo por todas las posibilidades que tenemos de evaluar esta patología por imágenes, incluyendo igual la resonancia, pues con una muy buena revisión. Muchísimas gracias. Carlos, te perdiste. Se nos fue momentáneamente el doctor Carlos Contreras. Aunque tiene el micrófono abierto, no se escucha. Carlos, ¿nos escuchas? Doc. Bueno, mientras llega Carlos, yo creo que nos va a tocar, doctora Diana, con Carlos Díaz y Carlos Contreras, organizar una charlita lenta, porque es que ustedes creen que todo se ve, ¿cierto? Porque y uno apenas está buscando la vuelta y usted ya está mostrando el defecto y aquí toda la diapositiva. Es imposible. Entonces, como unos 4 o 5 pasitos clínicos prácticos donde podamos ver cuál es el defecto, cuál es la copa de martini, la de champaña y todos los defectos, poder más o menos cogerle el golpe, porque entre ustedes pueden hablar muy bien del defecto que pregunta Carlos Díaz, etcétera, el tocayo, pero si uno está alejado y quiere acercarse, porque es que esto es para todos los niveles, ¿cierto? Lo dejan a uno por fuera. Entonces podemos coger así que a unos 4 o 5 casitos, doctora, y lo volvemos a presentar para el mes, de pronto si le interesa, y lo mismo al tocayo y a Carlos Contreras. Carlos. Claro que sí. Perfecto, sigue. Hola, Carlos. Hello. Te habías perdido, Carlos, ya, seguite. No, me moví de sitio y se cayó la conexión. Felicitaciones, Diana. Sabes que tus conferencias pues son excelentes, una revisión muy buena, pues tanto de la parte de resonancia como la parte de ultrasonido. Pues prácticamente nada que agregar. Con respecto a las indicaciones, sí, al principio cuando se empezó a hacer el ultrasonido se vio que se solicitaba
para muchas patologías. Y a veces uno al preguntarle y al hacer el interrogatorio, pues que siempre se debe hacer antes del examen, las pacientes siquiera sabían por qué las habían solicitado al estudio, pacientes que no tenían siquiera, no han sido, no han tenido trauma obstétrico, a veces llegan pacientes nulíparas sin ningún síntoma, y uno se pierde mucho como en qué quieren. Entonces, además de las indicaciones que Diana explicó claramente, el ultrasonido pues está en una evolución y yo creo que más adelante va a poder ampliar ese abanico de indicaciones. Es muy importante que siempre que se solicite el examen, como cualquier otro examen, lo que tenemos que hacer es, al menos en la ordencita del examen, darle como una indicación sobre qué es lo que quiere, qué es la pregunta que quiere que le resolvamos, y uno sí puede ayudar a la paciente, porque muchas veces uno termina haciendo el examen y uno, pues con toda la normalidad del caso, y uno no sabe a ciencia cierta por qué le solicitaron el estudio, y puede ser que se pierda esa oportunidad para hacer una adecuada evaluación. Es como lo que hago pues como la invitación, porque en realidad llegan y a veces, aunque uno puede ver muchas cosas por la ecografía y el piso pélvico, hay cosas que no están estandarizadas y que uno no puede decir, esto lo puedo ver siempre por ecografía. Entonces, hay pacientes que a veces, muchas veces se nos olvida la clínica, entonces, pacientes que le piden la ecografía para descartar un quiste bartolino. Entonces, creo que pues como que no es la indicación clara. Es muy clara, como lo escribió Diana, en el diagnóstico diferencial de las lesiones quísticas, pero anteriores, vaginales, pues sobre todo para la diferenciación del divertículo de los quistes de Gardner, porque eso es muy importante para el planteamiento quirúrgico, pues, y también para el riesgo que puede tener la paciente en el momento de la corrección. Entonces, la invitación es como a eso. Yo creo que Diana dio las indicaciones muy claras de qué se debe hacer para el examen, por lo general, y también pues no necesita ninguna preparación previa para el examen, se puede hacer en cualquier momento. Entonces, dio las indicaciones muy claras de cuándo hay que solicitarlo, y por lo general, pues al menos acá en Medellín, tenemos un cubrimiento principalmente por SURA, que está incluido el estudio pues en su plan de beneficios a sus afiliados. También Colmédica, pues no estoy haciendo propaganda, pero sí eso ha permitido pues que el examen sea como un poco más extendido, pero básicamente son como los dos que han aportado, porque igual aunque el examen se requiere, lo ideal sería que todas tuvieran pues como fácil acceso pues al estudio. Vamos a pasar una facturita, Carlos, al final de la charla. Sí, claro. Voy a darle la palabra desde México. Doctor Alan Garza, le abrí el micrófono para que haga su pregunta mejor usted, porque estaba muy compleja de leer. Doctor Garza, bien pueda. Ya está abierto su micrófono, puede hablar. Bueno, parece que no se anima. El doctor pregunta por el diagnóstico de sinergia defecatoria. En caso de no contar con la prueba de expulsión de balón o manometría no rectal, maniobra defecatoria, tiene experiencia en la utilización de ultrasonido transperineal para el diagnóstico de un anismo por medio del ángulo anorrectal, como se hace con la defecorresonancia o con la medida del diámetro anteposterior y sus variaciones en reposo, contracción, pujo, medido entre sínfisis del pubis y músculo puborectal. En otras palabras, correlación del USTP y la resonancia para estas mediciones. Bueno. Bueno, muy buena la pregunta, claro que sí. Ahí tenemos que diferenciar tres cosas. Bueno, una cosa es una disinergia defecatoria, entonces está dentro de todo el espectro de la defecación obstruida, donde una de las cosas, cosas que tenemos que estudiar de una manera amplia es la parte de la manometría, pero para mirar toda la parte de las presiones, presión en reposo, presión con la contracción y toda la parte de la evacuación del balón. Entonces, cuando ya hablamos de la manometría, que sería la segunda cosa, cuando hablamos de la parte de la expulsión del balón, lo que miramos es cómo cambia el gradiente de presión y cómo se produce por así decirlo, la evacuación. La evacuación se produce por 4 mecanismos diferentes, donde tenemos la vía neurológica, toda la parte de la relajación del piso pélvico, toda la parte de la aumento de la presa abdominal que ayuda a la evacuación. Entonces, digamos que hay que diferenciar cada una de estas. 3, la parte del ángulo anorrectal
se evalúa solamente en resonancia. Nosotros en ecografía, en ultrasonido de piso pélvico, no hacemos la evaluación del ángulo anorrectal, porque como no tenemos la imagen medio sagital durante la defecación, por así decirlo, con la defecación, entonces por eso no hay estudios de equivalencia y no es una medida que nosotros tomemos, ¿sí? ¿Qué sí podemos encontrar en la ecografía cuando, por ejemplo, no la tenemos? Cuando tú tienes la paciente y la pones a hacer el Valsalva máximo, la paciente te coactiva, o sea, te contrae el músculo puborectal y no hace una maniobra de Valsalva adecuada. Entonces, esa es una de las limitantes del ultrasonido, porque como la paciente no puede evacuar o no puede defecar, por así decirlo, entonces tú no puedes ver cómo hace la contracción que sí se ve en la defecorresonancia. Entonces, mira que para concluir, tú que puedes ver una paciente que te tiene una defecación obstruida, le haces la ecografía y si durante tú la ecografía ves que no le puedes corregir y no le puedes quitar la coactivación del músculo elevador del ano, entonces puedes hablar de que muy probablemente esa paciente tenga un anismo, ¿sí? Pero digamos, correlación entre el ángulo anorrectal sí es netamente de la defecorresonancia. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Agradecer su excelente presentación. Nos queda una deudita ahí que se la voy a cobrar después. Agradecerle a mi tocayo, Carlos Arturo Díaz Támara, por siempre acompañarme en estas charlas y todo y apoyarme para el entendimiento y las preguntas, lo mismo que a Carlos Contreras. A todos, muchísimas gracias por su atención. Les recuerdo que para esta semana tenemos el jueves, también a la misma hora, la actividad de COVID. Para la semana entrante es día festivo el lunes. Yo no sé pues si irán a sacar día festivo en Colombia porque como que los iban a aplazar, pero de todas maneras hay cuarentena, entonces no vamos a hacer actividad, pero entonces vamos a hacer actividad el miércoles. El miércoles yo voy a dictar una charla. Esta es una charla que de una vez les digo es patrocinada por Bayer, pero voy a hablar sobre hemorragia uterina anormal con un hematólogo. Yo voy a hablar sobre cómo es el System 1 y System 2 de la FIGO y repasarle como toda la clasificación y el enfoque, y el doctor va a hablar específicamente de las pacientes con coagulopatía, de su estudio y de sus cosas. Eso para el próximo jueves de allá. Y les tengo preparado otra charla para la semana entonces que sigue, que vamos a hablar sobre estética vaginal. Vamos a traer a alguien que sabe mucho de estética aquí, el doctor Bojanini, una conferencia práctica sobre qué estamos haciendo en estética o qué están haciendo los de estética vaginal en estética vaginal y que nos muestre resultados, cómo se hace, etcétera. Una cosa muy práctica. Entonces, doctora Diana Rodríguez, su micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la invitación. Dios les pague y una feliz noche y una bendecida semana.